En este episodio hablaremos sobre los enigmas que desafían la base de la lógica científica, dilemas que por siglos han sumergido al hombre en la incertidumbre de su propia existencia. ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Por qué existe el orden? ¿Qué es lo más pequeño en el universo? ¿Por qué existimos? Desde edades tempranas en la escuela nos enseñan a creer que la ciencia es absoluta. La ciencia es la verdad. Al menos eso era lo que yo daba por hecho hasta que, en una noche tranquila, alzando mi vista al firmamento, mi vida dio un cambio dramático. Por primera vez preguntas como ¿por qué existe el universo? ¿Y cuál es el sentido de mi existencia? Comenzaron a perturbar mis pensamientos. Las respuestas a esas preguntas no las podía encontrar en un libro de texto. Una pregunta llevaba a la otra. ¿Por qué había un orden aparente para todo? ¿Qué era lo más pequeño que existía? ¿Cuál era el límite del universo? ¿Existimos tan solo para morir? Siendo un joven de 13 o 14 años, en ese momento me sentía como un náufrago hostigado por la tormenta. Cada nueva pregunta era una ola que chocaba sobre mi cuerpo drenando mis fuerzas. A la gente parecía no importarle esas preguntas. Me sentía desorientado, y no pocas veces sin razón de ser. La vida no tenía sentido. Apenas podía dormir. Para esa fecha me topé con algunas personas que debatían cuánto tema surgía en el momento. La mayoría de ciencia. Me sentí en un oasis. Entre tantas cosas se hablaba de la teoría del Big Bang y de astronomía. Al menos llegaba a tener una idea más amplia de lo que había en el universo. Era como la calma después de la tormenta, pero solo estaba en el ojo del huracán. No pasó mucho tiempo para que las preguntas me dieran casa en la noche. Nada parecía lógico. La teoría del Big Bang brindaba una explicación del origen del universo, una densidad infinita en un volumen prácticamente nulo. Es decir, todo el universo en algo más pequeño que un átomo. Al explotar dio origen al tiempo y al espacio, pero ¿en qué momento explotó si no había tiempo? ¿Y qué tamaño tenía o en qué lugar estaba si no había espacio? Lo lógico era que nada de eso debió ocurrir. Nada de lo que existe debía de existir. Sin embargo, existimos. La ciencia y la lógica demuestran una y otra vez que todo tiene una causalidad, un comienzo, pero no para el principio del universo. ¿Cómo se podían pasar por alto preguntas de esta dimensión? Algunos científicos se aventuran a proponer hipótesis o teorías que dan una vaga explicación de lo que existió antes del Big Bang, dejándonos parados en el mismo lugar. La teoría de la inflación eterna propone que nuestro universo podría ser solo uno, entre muchos, en un multiverso, donde el Big Bang sería un evento local dentro de una realidad más grande. Me suena a universo Marvel. O la teoría del ciclo infinito, donde el universo pasa por fases de expansión y contracción, lo que implica que el Big Bang fue solo un evento en una serie infinita. Entre otras teorías que necesariamente nos llevan a la misma pregunta. ¿Cuál fue el principio? O deberíamos de decir, ¿quién lo creó? Y si fue creado, ¿quién creó al creador? ¿Qué hubo antes del creador? Porque si algo siempre ha existido, no podría tener un comienzo. Y eso es igual de ilógico. Pero la verdad es innegable. Existimos. Y solo nos queda una de dos respuestas posibles. O surgimos de la nada en un acto totalmente singular e irracional, o fuimos creados por algo que siempre ha existido. Con razón se me sobrecalentaba el cerebro cuando hablaba de este tema. Un universo que explota y se contrae por toda la eternidad, lo que según algunos se explica el déjà vu, esa extraña sensación que te hace creer que estás reviviendo un momento del pasado que sabes que es imposible. Sea como sea esa teoría, aunque interesante, tampoco responde a nada sobre el comienzo, o que somos un universo entre muchos universos que se están creando constantemente. Aunque la imaginación de estos teóricos es innegable, se queda corta con la realidad. A todo esto sumémosle que un universo resultado del azar no debería de estar sujeto al orden de las leyes de la física. Debería de ser un entorno caótico e incoherente. Pero lo que veo a mi alrededor es una elegante sinfonía que va desde lo más pequeño hasta lo más grande. Características particulares y constantes que se unen para formar toda la materia. Así podemos ver la historia de cada estrella con su reactor nuclear natural adornando nuestro cielo nocturno, o el manual del código genético con sus instrucciones escritas en el ADN, que dicta las características de cada ser vivo, muy semejante a las instrucciones que le damos a nuestros ordenadores para que ejecuten una función. No importa dónde miremos, cada cosa a nuestro alrededor está cargada de información, como prescrita por un programador infinitamente meticuloso. Es como encontrar en el suelo de un planeta,
el que más te guste, una computadora alimentada por un panel solar con un videojuego perfectamente funcional y decir que fue obra del azar. Que los materiales químicos dadas las condiciones perfectas se juntaron para formar ese equipo. Ni en la saga de Harry Potter con toda su magia se atreverían a decir semejante cosa. Así de ilógico es que exista vida en el universo. Tengamos presente que un átomo de por sí es complejo. Cuanto más una célula con su membrana plasmática que delimita la célula y regula el intercambio de sustancias con el medio externo. O el citoplasma, un fluido interno donde se encuentran estructuras especializadas en funciones vitales como la producción de energía. O el material genético, el famoso ADN que contiene la información hereditaria necesaria para el funcionamiento, reproducción y regulación de las células. Necesitarías entre 5.000 y 6.000 libros para escribir toda la información del ADN de una sola célula humana. Me van a decir que todo esto se formó al azar en una tierra primitiva con reacciones químicas que produjeron células orgánicas porque sí, y posteriormente evolucionaron en sistemas autorreplicantes dando origen a la vida. ¿Cómo en un ambiente tan hostil llegó a reunirse toda la información de la primera célula? Ni con toda la tecnología existente se ha podido recrear una célula de ningún tipo. Hasta ahora no se ha demostrado que la vida pueda surgir directamente de materiales inorgánicos. Estas teorías, a pesar de sus enormes lagunas, son aceptadas como ciencia en las escuelas, donde se evita un análisis realmente profundo y rara vez se fomenta el debate o se acepta una opinión diferente a las explicaciones existentes. Es como si fuéramos programados a pensar de una manera sin espacio para cuestionar lo que nos enseñan. Ahora bien, ¿cuál es el límite de lo más pequeño? La lógica sugiere que cada elemento debe tener algo más pequeño en su interior. Entonces, cabe preguntar, ¿hasta dónde es posible descomponer la materia? Los científicos decían para el siglo XIX que lo más pequeño era el átomo. Luego se demostró que estaba formado por partículas subatómicas, que a su vez estaban compuestas por protones y neutrones, los cuales a su vez estaban formados por quarks. Y las teorías modernas sugieren que incluso estos están compuestos por cuerdas. Hasta aquí llegan los grandes cerebros de nuestra actualidad. Pero, ¿de qué están hechas esas cuerdas? Si es que existen. ¿O es que llegamos o llegaremos a un límite físico en el que nunca podremos ver más allá de cierto punto material? Quizás todo fue creado para que fuera así. En conclusión, los científicos creen en el Dios de la nada. De la nada venimos y a la nada vamos. De la nada surgió el orden, el espacio, el tiempo, la materia y la vida. Otros creen que fuimos creados por un Dios que siempre ha existido y que le dio origen a todo lo que conocemos. Hoy día es casi imposible dedicar unos minutos al razonamiento en medio del bombardeo constante de ideas que nos cautivan sin dejarnos tiempo para sacar nuestras propias conclusiones. ¿Qué piensas tú?